El encuentro inesperado era una tarde calurosa en un pequeño pueblo suburbano donde la vida parecía moverse un poco más lento, el aire estaba quieto y las calles estaban inusualmente tranquilas. El oficial Jim Bradshaw, conocido como el oficial Brad Tooth, estaba conduciendo por el vecindario en su patrulla. Su mente estaba lejos de estar en paz. No era solo un policía, era un hombre lleno de amargura, un prejuicio que había nublado su perspectiva durante años. A Brad no le gustaba lo que no podía entender, y lo que más odiaba era la gente que no se veía o actuaba como él, especialmente aquellos que parecían más exitosos. Mientras patrullaba las calles, sus ojos agudos y vigilantes se posaron en algo que hizo que su corazón se acelerara: un elegante coche de lujo negro, saliendo de un camino de entrada. El conductor, un hombre negro bien vestido con un traje elegante, llamó la atención de Brad. Sus gafas de sol protegían sus ojos y su postura exudaba confianza. A Brad la imagen gritaba una cosa: este hombre no pertenecía aquí. Apretó el volante con fuerza mientras pensamientos irracionales se apoderaban de su mente. ¿Quién se cree este tipo que es?, Brad murmuró para sí mismo. Su pulso se aceleró mientras la sospecha nubló su juicio. No había razón para detener al hombre, no se había quebrantado ninguna ley, y sin embargo la mente de Brad estaba llena de una fea verdad, que no podía soportar la idea de que alguien como él condujera un coche tan caro. Sin dudarlo, Brad encendió sus luces intermitentes y detuvo el coche. Dentro del vehículo de lujo, el agente especial Marcus Williams permaneció tranquilo. Conocía muy bien el procedimiento, no era la primera vez que lo detenían sin razón aparente, y supo que desafortunadamente no sería la última. Con una exhalación lenta, Marcus se detuvo a un lado de la carretera, ajustándose la corbata y quitándose las gafas de sol. Se preparó mentalmente para lo que vendría. El oficial Brad salió de su patrulla moviéndose hacia el vehículo de Marcus con un aire de arrogancia. Su mano descansaba en la funda de su pistola, silenciosa, pero deliberada demostración de autoridad hacia Brad. Cada paso hacia el coche estaba alimentado por el resentimiento. Quería demostrar algo, pero lo que no sabía. Marcus bajó la ventanilla manteniendo las manos en el volante, su expresión tranquila y serena. Había tratado con oficiales agresivos antes, pero algo acerca de esto se sintió diferente. Buenas tardes, dijo el oficial Marcus cortésmente, asintiendo levemente. Brad no estaba de humor para bromas, se inclinó hacia la ventana, su rostro tenso con hostilidad. Licencia y registro, ladró sin hacer ningún esfuerzo por explicar la razón de la parada. Marcus obedeció, recuperando sus documentos de la guantera y entregándolos sin decir palabra. Sus movimientos eran firmes, cuidado de no provocar ninguna reacción innecesaria. Mientras lo hacía, mantuvo contacto visual con el oficial. ¿Hay un problema?, preguntó el oficial Marcus con calma, esperando disipar lo que sea que la tensión se estuviera gestando, pero los ojos de Brad se entrecerraron mientras escaneaba los documentos. Su mente buscaba algo, cualquier cosa que justificara sus acciones. No había nada sospechoso en los papeles, pero eso no le importaba a Brad. Su frustración aumentó. ¿Has estado bebiendo?, preguntó Brad, su voz mezclada con acusación. No era una pregunta real, era un desafío. No, respondió el oficial Marcus, manteniendo su voz tranquila. Los ojos de Brad parpadearon sobre el costoso traje de Marcus. El auto y la forma tranquila en que habló hizo que la sangre de Brad hirviera. Este hombre negro, tuvo la audacia de conducir un auto que Brad nunca podría pagar. No podía. Aguanta. Sal del coche, ordenó Brad con dureza, dando un paso atrás con una mirada de impaciencia. Marcus dudó, sabiendo que esta petición era innecesaria. No había hecho nada malo, pero también sabía que resistirse solo intensificaría la situación. Con un pequeño suspiro, Marcus se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del coche de pie y digno. Brad se acercó bajando la voz mientras su ira hervía a fuego lento, justo debajo de la superficie. ¿Crees que puedes engañarme?, se burló, su voz goteando venom. Sé qué tipo de persona eres, Marcus. Se mantuvo firme, su rostro tranquilo pero firme. Oficial, si me dejas explicarte. Cállate, espetó Brad, interrumpiéndolo. Date la vuelta y pon tus manos en el coche. Un profundo suspiro escapó de Marcus mientras obedecía, sus manos descansando en el capó de su coche. El frío, el acero de las esposas, se rompió alrededor de sus muñecas y su pecho se apretó. Esto estaba mal y él lo sabía, pero discutir no lo llevaría a ninguna parte. Había pasado por situaciones como esta antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez las apuestas eran más altas. El oficial Brad se inclinó para acercarse. Su voz se redujo a un susurro lleno de rencor. No me importa quién creas que eres, para mí solo eres otro criminal. La mandíbula de Marcus se apretó, pero permaneció tranquilo. Sabía que esto no había terminado. Oficial, dijo en voz baja. Su voz se mezcló. Soy un agente federal. Los ojos de Brad brillaron con furia. No me mientas, escupió. ¿Crees que esa placa tuya te salvará? La tensión en el aire se espesó cuando la verdad se cernió entre ellos. Marcus permaneció en silencio, sabiendo que la arrogancia del oficial lo estaba cegando. Brad pensó que tenía todo el poder, pero Marcus sabía que la tormenta apenas comenzaba. La verdad saldría a la luz y cuando lo hiciera, golpearía al oficial Brad más fuerte de lo que podía imaginar. Con Marcus y esposas, Brad lo empujó bruscamente hacia el coche patrulla. Pronto lo sabrás, Brad dijo. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios, pero en el fondo Marcus sabía que la verdadera lección no era para él.
sino para el oficial Brad, una lección de humildad, justicia y karma, que estaba a punto de revelarse de una manera que Brad nunca vería venir cuando la puerta del coche patrulla se cerró de golpe detrás de Marcus. Se sentó hacia atrás, sus ojos tranquilos y alertas. No le preocupaba que la verdad se revelara lo suficientemente pronto, por ahora esperaría, no sé. Trataba solo de su libertad, se trataba de exponer un sistema que había prosperado durante mucho tiempo gracias a la injusticia, y hoy ese sistema estaba a punto de enfrentar su ajuste de cuentas. El viaje a la estación fue tenso con Brad mirando por el espejo retrovisor a su silencioso pasajero. La actitud tranquila de Marcus solo alimentó la ira de Brad, pero poco sabía él que su mundo estaba a punto de desmoronarse, las primeras grietas se estaban formando y pronto Brad se daría cuenta de la magnitud de su error. Pero para entonces sería demasiado tarde, un paso en falso en la autoridad. El viaje a la estación de policía estuvo lleno de tensión tácita. El oficial Brad agarró el volante con más fuerza de lo necesario, sus nudillos se pusieron blancos mientras su mente corría con una mezcla de ira y justificación irracional. Marcus Williams, sentado tranquilamente en el asiento trasero del coche patrulla, sabía que el oficial estaba luchando por mantener el control. Podía verlo en la forma en que los ojos de Brad se dirigían al espejo retrovisor, en la rigidez de sus hombros. Marcus permaneció en silencio, sus manos todavía esposadas a la espalda, su respiración constante. Había estado en situaciones peores antes, pero esta no se trataba de una sola parada de tráfico o un arresto menor, esta era una prueba de paciencia, una prueba de cuán profundamente las raíces del prejuicio se habían entrelazado en personas como el oficial Brad. Marcus sabía que era inocente, sin embargo, el sistema era otra historia. El coche patrulla se detuvo con un chirrido fuera del recinto, la parada repentina tiró de Marcus ligeramente hacia adelante. Brad se llenó de un aire de triunfo moralista. Rápidamente salió del vehículo y abrió la puerta trasera tirando de Marcus bruscamente por el brazo. «Muévelo». Brad gruñó empujando a Marcus hacia adelante. Marcus se ajustó el traje lo mejor que pudo, todavía esposado, su rostro ilegible pero digno, enderezó su postura mientras se acercaban a la entrada de la estación. La atmósfera cambió cuando entraron algunos oficiales en el mostrador de recepción. Voltearon la cabeza, sus ojos se entrecerraron mientras observaban al hombre bien vestido y esposado. Algo no parecía estar bien, pero nadie habló. Brad marchó a Marcus hacia el área de detención con una sensación de orgullo, como si este arresto fuera algo de lo que jactarse. Consiguió uno real aquí. Brad gritó, no a nadie en particular, pero lo suficientemente fuerte para que la sala lo escuchara. Piensa que es demasiado bueno para la ley. Marcus resistió el impulso de reaccionar. Sabía que Brad estaba haciendo un espectáculo, una actuación diseñada para afirmar el dominio. Estaba claro que Brad tenía algo que demostrar, no a Marcus sino a sí mismo. Cuando llegaron al área de procesamiento, el oficial Harris, un oficial más joven y observador, levantó una ceja. ¿Cuál es el cargo?, preguntó mirando de Marcus a Brad, sintiendo que algo sobre esta situación no cuadraba. Marcus no encajaba en el perfil habitual de alguien arrastrado por un crimen. Su traje era caro, su comportamiento tranquilo y sereno. El hombre parecía fuera de lugar en el área de detención. Brad le lanzó a Harris una mirada de desdén. Estaba conduciendo sospechosamente. Brad dijo, su voz llena de convicción. Conozco a su tipo. Harris frunció el ceño dando un paso más cerca. Sospechoso. ¿Cómo fue que hubo una infracción real? La pregunta de Harris quedó en el aire, pero Brad lo ignoró, garabateando en un portapapeles, todavía atrapado en su propia narrativa. No necesitas saber los detalles, Brad espetó, todavía llenando el papeleo. Confía en mí, está tramando algo. Los ojos de Harris se desviaron hacia Marcus, que permaneció callado. Algo sobre la actitud de Brad hizo que Harris se sintiera incómodo. Sus instintos le dijeron que Brad había dejado que su sesgo personal influyera en sus acciones, y ahora estaban caminando sobre una línea muy fina. Harris sabía que si este hombre realmente era quien decía ser, las cosas estaban a punto de complicarse rápidamente. Brad, ajeno al creciente escepticismo a su alrededor, llevó a Marcus hacia las celdas de detención. Estaba demasiado atrapado en su propia burbuja de seguridad en sí mismo para notar el cambio de humor entre los otros oficiales. Para Brad, esto fue una victoria, había cumplido con su deber, o eso creía él. Entró. Brad ladró abriendo la puerta de la celda y empujando a Marcus dentro. El ruido metálico de la puerta de metal resonó por el estrecho pasillo cuando se cerró de golpe. Brad sonrió. Ya veremos cuánto dura esa historia tuya, añadió con aire de suficiencia antes de alejarse, dejando a Marcus solo en la celda. Marcus se sentó en el pequeño banco dentro de la celda. El frío metal le mordió la espalda mientras se apoyaba contra la pared. Se quedó mirando el suelo, repitiendo los acontecimientos de la última hora en su mente. Había pasado por cosas peores en su línea de trabajo, pero esto era personal. No se trataba de romper la ley, se trataba de un sistema roto. Un sistema que permitía a gente como el oficial Brad operar sin control. Marcus no iba a dejar pasar esto por mucho que quisiera denunciar la injusticia en ese momento. Sabía que la paciencia era su mayor arma. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz.
Había trabajado demasiado tiempo en la aplicación de la ley para dejar que un oficial rebelde lo descarrilara al otro lado de la estación. Harris se había vuelto cada vez más sospechoso. Había observado a Brad durante años y notó que la forma en que sus prejuicios afectaron su trabajo, pero esta vez algo se sintió mal. Marcus no parecía un criminal y la forma en que se comportaba, incluso esposado, sugería que no estaba escondiendo nada. Harris, incapaz de sacudirse la sensación de inquietud, se acercó al oficial Daniels, un policía mayor y más experimentado que también había estado observando cómo se desarrollaba la situación con creciente preocupación. Algo anda mal, Daniels. Harris dijo en voz baja inclinándose para evitar ser escuchado. Ese tipo no parece alguien que haya sido arrestado por conducir de manera sospechosa. Brad está actuando como si tuviera algo que demostrar. Daniels asintió lentamente. Yo también me di cuenta. De eso, ves lo tranquilo que estaba ese tipo, no exactamente el comportamiento de alguien que intenta engañar exactamente. Harris estuvo de acuerdo, incluso dijo que era un agente federal, pero Brad simplemente lo ignoró como si no fuera nada. ¿Y si está diciendo la verdad? Daniels se frotó la barbilla pensativamente. Si lo es, Brad está en un montón de problemas. No arrestas a un agente federal sin motivo. Mientras tanto, Brad estaba disfrutando de la falsa gloria de su arresto exitoso, se pavoneaba por la estación contando el arresto. Para cualquiera que escuchara pintar a Marcus como una figura sospechosa que se había atrevido a desafiar su autoridad, pero a medida que pasaban las horas, los susurros de la duda comenzaron a hacerse más fuertes. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar la validez de las acciones de Brad, su confianza en su juicio, advirtiendo con cada minuto que pasaba en la celda. Marcus permaneció paciente, su mente era un flujo constante de pensamientos, sabía que sus colegas de asuntos internos lo estarían buscando a esta altura. Su ausencia haría sonar las alarmas, y pronto la verdad llegaría a toda velocidad a través del precinto como una bola de demolición. Por ahora, aunque todo lo que podía hacer era esperar fuera de la celda. Harris se encargó de cavar un poco más profundo, silenciosamente sacó la información de Marcus del sistema, la cruzó con las bases de datos federales. Lo que encontró le dio un vuelco el estómago. Daniels. Harris lo llamó agitando la mano, su voz era baja. Pero urgente, necesitas ver esto. Daniels se acercó mirando por encima del hombro de Harris a la pantalla de la computadora. Sus ojos se abrieron cuando la verdad lo miró fijamente. Oh no, Daniels murmuró en voz baja, todo estaba allí en blanco y negro. Marcus Williams, agente superior división de asuntos internos. Harris tragó saliva con fuerza, su corazón latía con fuerza. Tenemos que decirle a Brad que ha cometido un gran error. Daniels asintió con tristeza. Esperemos que podamos arreglar esto antes de que sea demasiado tarde. Ambos sabían que las consecuencias de este arresto podrían ser catastróficas. Si se corría la voz de que un agente superior había sido arrestado injustamente, no solo estaría en juego la carrera de Brad, sería una mancha en todo el departamento. Pero lo que no sabían era que Brad estaba demasiado inmerso en su propio engaño para darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Había cruzado una línea, y no habría vuelta atrás. Mientras Harris y Daniels se preparaban para enfrentar a Brad con la verdad, Marcus permaneció en su celda esperando tranquilamente a que se hiciera justicia. Sabía que el karma tenía una forma de alcanzar a personas como Brad. Era solo cuestión de tiempo antes de que los muros se derrumbaran a su alrededor, desentrañando la ilusión. La tensión en el precinto era casi palpable. Los susurros entre los oficiales se hicieron más fuertes cuando el oficial Harris y Daniels se dieron cuenta de la magnitud del error que se acababa de cometer. Miraron la pantalla de la computadora. El nombre Marcus Williams los fulminó con la mirada, confirmando lo que Marcus había tratado de decirles con calma todo el tiempo. Él no era solo otro tipo que conducía un buen auto, él era el jefe de asuntos internos, y el oficial Brad lo había arrojado a una celda de detención basándose en nada más que una corazonada racista. Harris se quedó congelado por un momento, el peso de la realización presionándolo. Tenemos que manejar esto con cuidado, dijo en voz baja, si no lo hacemos esto podría explotar en la cara de todos. Cara. Daniels asintió aunque su rostro mostraba la tensión de años de experiencia, diciéndole lo mal que estaba a punto de suceder esto. Brad tiene que ser detenido antes de que cave un hoyo más profundo para sí mismo, pero ya sabes cómo es, él no va a escuchar. Ambos sabían que Brad era demasiado terco para admitir que cometió un error, y mucho menos disculparse. Era uno de esos oficiales que se enorgullecía de su infalibilidad, una mentalidad peligrosa para cualquiera que llevara una placa. La peor parte era que Brad todavía pensaba que tenía todo bajo control. No se había dado cuenta de que toda su narrativa estaba a punto de colapsar. En la celda de detención, Marcus se sentó en silencio. Su paciencia inquebrantable había estado en el juego el tiempo suficiente para saber que el poder era frágil. Sabía que su silencio era un arma, una que obligaría al sistema a revelar sus propias grietas. Podía escuchar débiles murmullos de oficiales externos moviéndose por el precinto, conversaciones superpuestas, pero nada de eso lo afectó. Ya había visto la mirada en los ojos de Harris cuando lo trajeron por primera vez. El oficial más joven había sentido que algo andaba mal, y Marcus sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad comenzara a filtrarse a través de las
paredes. Mientras Marcus esperaba, el estado de ánimo en el precinto comenzó a cambiar. Brad, todavía inflando su pecho con una sensación de triunfo, estaba contando la historia del arresto a un grupo de oficiales en la sala de descanso. Pintó una imagen de Marcus como un sospechoso astuto y arrogante, que pensaba que podía salir de cualquier cosa. Deberías haber visto la forma en que trató de decirme que era un agente federal, dijo Brad riéndose como si la idea fuera ridícula. ¿Puedes creer ese descaro? Uno de los oficiales, un policía experimentado llamado oficial Lewis, levantó una ceja. ¿Seguro que este tipo, Brad, parecía bastante preparado para un arresto al azar? Brad le hizo un gesto con la mano para que se fuera y desestimó la preocupación con un movimiento de muñeca. Créeme, Lewis, tengo olfato para estas mallas. Es culpable de algo, incluso si aún no sabemos de qué. Lewis no parecía convencido, pero no insistió. Brad tenía una forma de arrasar en las conversaciones. Su personalidad enérgica hacía que fuera difícil para cualquiera desafiarlo. Pero mientras Brad continuaba contando su versión de los hechos, Harris y Daniels se abrían paso por el precinto decididos a enfrentarlo con la verdad. Encontraron a Brad y al pasillo, todavía disfrutando de su percepción. Gloria, Brad, tenemos que hablar, dijo Daniel, su tono firme pero controlado. Brad se volvió hacia ellos claramente irritado por la interrupción. ¿Que no? Se quejó. Harris intercambió una mirada rápida con Daniels. Antes de hablar, solo revisamos la información del tipo Marcus Williams. No es solo un tipo cualquiera, Brad, es el jefe de asuntos internos del estado. Por un breve segundo la cara de Brad se congeló, un destello de duda cruzando sus rasgos, pero luego, con la misma rapidez, lo ignoró. Estás bromeando, ¿verdad? Se burló. No hay forma de que hable en serio. Brad Harris insistió en que revisáramos todo lo que el tipo dijo, y si lo mantenemos encerrado por más tiempo todos vamos a estar en serios problemas. La cara de Brad se oscureció, su terquedad subiendo a la superficie como una espesa niebla. ¿Me estás diciendo que arresté al jefe de asuntos internos? Su tono goteaba escepticismo, como si la idea misma fuera imposible. Esa es una gran coincidencia. ¿No crees que un tipo elegante que conduce un lindo auto es detenido y de repente es un pez gordo? Vamos, Harris, eres más listo que eso. Pero Harris se mantuvo firme. Mira, Brad, te digo la verdad, este tipo no miente, y si no arreglamos esto rápido va a explotar. Estamos hablando de demandas, investigaciones departamentales, tal vez incluso tu placa. Brad se quedó mirando a Harris por un largo momento, las ruedas en su mente girando. No quería creerlo, la idea de que él, el oficial todopoderoso Brad, había cometido un error tan colosal, era algo que su ego no podía soportar. Admitir eso significaría reconocer una vida de prejuicios y mal juicio, significaría enfrentar el hecho de que su instinto no siempre estaba en lo cierto. No, dijo Brad, finalmente sacudiendo la cabeza. No me lo creo. Daniels, usualmente el silencioso, dio un paso adelante, su voz baja, pero cargando el peso de la autoridad. Brad, no estamos preguntando, te estamos diciendo que este hombre es quien dice ser, y si no lo sacamos de esa celda y nos disculpamos, tu carrera se acabó. Este precinto estará bajo la lupa, y ya sabes lo que pasa cuando asuntos internos se mete en un lugar así. ¿Quieres ser la razón de eso? La mandíbula de Brad se apretó, sus ojos se movían rápidamente entre Harris y Daniels, buscando alguna manera de salir del lío que había creado, pero no había ninguna. Había exagerado y ahora las paredes se estaban cerrando sin decir otra palabra. Brad salió furioso hacia las celdas de detención, su mente era un torbellino de emociones, ira, miedo y vergüenza luchaban por dominar mientras se acercaba a la pequeña celda donde Marcus estaba detenido. Marcus levantó la vista cuando Brad se acercó, su expresión era ilegible, había estado esperando este momento. Brad abrió la puerta de la celda con un giro brusco y la abrió de un tirón. Vamos, dijo, su voz carecía de la autoridad que había tenido antes. Eres libre de irte. Marcus no se movió de inmediato, simplemente miró a Brad, sus ojos firmes e inquebrantables. El silencio entre ellos estaba lleno de verdades no dichas. En ese momento, Brad se dio cuenta de que no se trataba solo de un arresto, se trataba del poder y de quién lo tenía allí. En este momento, Brad era impotente ante el hombre que había detenido injustamente. Ni siquiera te vas a disculpar. ¿Lo harás?, preguntó Marcus con voz tranquila, pero la boca de Brad se tensó, pero no salieron palabras. Se quedó allí luchando consigo mismo, su orgullo negándose a dejarle admitir que estaba de pie. Marcus lo vio, la batalla interna, la terquedad que no le permitiría a Brad afrontar la verdad. Marcus se puso de pie lentamente, ajustándose las esposas mientras salía de la celda. Se alzaba sobre Brad, no en altura física, sino en posición moral. La dinámica de poder había cambiado por completo, y ambos hombres lo sabían. No necesito tus disculpas, dijo Marcus en voz baja, pero vas a aprender que esto no se trata solo de mí, se trata de cada hombre al que has hecho daño por tu propio prejuicio, y tarde o temprano responderás por todo eso. La cara de Brad ardía de vergüenza, pero no dijo nada mientras Marcus pasaba junto a él, su dignidad intacta, a pesar de los eventos del día. Cuando Marcus salió del área de detención, Harris y Daniels estaban esperando. Intercambiaron un breve asentimiento, reconociendo la tormenta que estaba a punto de golpear el precinto. La palabra se esparciría rápido, y cuando lo hiciera, Brad ya no
Podría esconderse detrás de su placa de no ser por ahora. Marcus había recuperado su libertad, y cuando salió de la comisaría sus pensamientos no estaban en la pequeña victoria de su liberación, sino en la batalla más grande que le esperaba: la lucha por desmantelar un sistema que había permitido a oficiales como Brad prosperar, y el ajuste de cuentas que Marcus sabía que estaba comenzando. Las consecuencias comenzaron cuando Marcus Williams salió de la comisaría. El peso opresivo de lo que acababa de suceder se instaló en la boca del estómago del oficial. Brad no era solo culpa, era el miedo de saber que se avecinaba la tormenta. Brad ya no tenía ilusiones, había cometido el peor error posible, y habría consecuencias graves. Consecuencias en la comisaría. La atmósfera había cambiado de tensión incómoda a silencio absoluto. Todos los oficiales en el edificio habían escuchado los murmullos. Las palabras se extendieron como un reguero de pólvora, y la comprensión del error colosal de Brad comenzó a hundirse en las mentes de todos. Marcus no era un hombre cualquiera sacado de la calle, era el jefe de asuntos internos, uno de los agentes de la ley más poderosos del estado. Arrestarlo, especialmente en terrenos tan inestables, no fue solo un error. Brad se enfureció y regresó a la oficina principal con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y pánico. Nunca antes había sentido este tipo de vulnerabilidad. Normalmente él era el que tenía el control, el que tomaba las decisiones. Ahora era él a quien todos observaban. Susurrando. Podía sentir sus ojos sobre él, su juicio era palpable. El oficial Daniels se acercó con cautela. Su expresión era una mezcla de preocupación y reproche. Brad comenzó. Su voz era baja. Esto no es algo que podamos esconder bajo la alfombra. Tenemos que informar esto antes de que se salga de control. Brad se dio la vuelta con el rostro retorcido por la frustración. Lo sé, está bien. Sé que metí la pata, dijo con brusquedad. Su voz se quebró bajo la presión. No estaba acostumbrado a estar en esta posición. Admitir la culpa era un concepto extraño para él, y le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Daniels no se inmutó. Esto ya no se trata solo de ti. Esto nos afecta a todos. Asuntos Internos va a destrozar este lugar si no manejamos esto bien. Brad tragó saliva con fuerza. Su garganta se secó. Había pasado años construyendo su reputación como un duro oficial del mediodía. Se enorgullecía de poder controlar cada situación, pero esto estaba más allá de él. Ya podía ver los titulares: oficial arresta al jefe de asuntos internos por motivos falsos. Su nombre sería sinónimo de fracaso, incompetencia y peor, racismo. ¿Crees que no sé eso? Brad gruñó. No necesito un sermón, lo que necesito es un plan. Daniel Lado había conocido a Brad durante años, vio las grietas en su juicio, pero nunca había esperado algo como esto. Tenemos que informarlo, Brad, no hay forma de evitarlo. Cuanto más esperemos peor se pondrá. Mientras tanto, Marcus, aunque libre del precinto, no tenía intención de dejar pasar el asunto. Había hecho algunas llamadas después de filtrar la estación. Su voz tranquila y mesurada, pero el fuego en sus palabras era inconfundible. No era un agente federal cualquiera, era el hombre responsable de garantizar que oficiales como Brad rindieran cuentas, y esta vez Marcus no iba a dejar que el sistema dejara de lado su experiencia. Para cuando Brad y Daniels se sentaron para discutir sus opciones, la noticia ya había llegado a los colegas de Marcus. En el momento en que Asuntos Internos se enteró del arresto, las ruedas de la justicia comenzaron a girar a una velocidad que haría que incluso el oficial más rápido del distrito pareciera lento. En una elegante oficina gubernamental en el centro de la ciudad, la subdirectora Sarah Thompson estaba revisando informes cuando su teléfono vibró en su escritorio. Frunció el ceño al levantarlo. Sus ojos escanearon el nombre en la pantalla: Marcus Williams. Sarah conocía bien a Marcus, habían trabajado juntos en numerosas investigaciones, y cuando Marcus llamaba nunca era por algo pequeño. Sarah, la voz de Marcus llegó a través de la línea. Firme, pero firme. Necesito tu ayuda. La mente de Sarah inmediatamente cambió a alta velocidad. ¿Qué está pasando? Marcus, suenas diferente. Me arrestaron hoy, dijo Marcus haciendo una pausa para causar efecto. Sarah parpadeó, aturdida. ¿Arrestado por qué? Por ser un hombre negro conduciendo un lindo auto, Marcus, respondió, la amargura en su tono inconfundible. Rápidamente contó los eventos que explican cómo Brad lo había perfilado, cómo lo arrojaron a una celda de detención sin motivo, y cómo el oficial se negó a creer quién era incluso después de que presentó sus credenciales. El rostro de Sarah se endureció mientras escuchaba. Había visto este tipo de cosas antes, pero nunca había sido tan descarado, tan descuidado. Arrestar al jefe de asuntos internos. No podía creer la audacia de Brad. Esto va a ser enorme. Marcus. Sarah dijo en voz baja, no podemos dejar pasar esto. Si actuamos ahora, oficiales como Brad seguirán pensando que pueden salirse con la suya con este tipo de comportamiento. Marcus asintió, aunque Sarah no podía verlo. Sé que he estado pensando en eso todo el tiempo. Necesitamos asegurarnos de que esto no sea solo una palmadita disciplinaria en la muñeca. Necesitamos enviar un mensaje. Los dedos de Sarah tamborilearon sobre su escritorio mientras consideraba las implicaciones. Comenzaré una investigación interna de inmediato. Ya sabes cómo funciona esto, Marcus. No será lindo, pero llegaremos al fondo de esto. Y Brad, bueno, digamos que sus días en la policía están contados.
En la comisaría, el oficial Brad estaba comenzando. Para desentrañar su bravuconería se había resquebrajado y la comprensión de lo que venía lo golpeó como un tren libre. Podía sentir las paredes cerrándose bajo el peso de su error, presionando más fuerte con cada momento que pasaba. No solo había cruzado una línea, la había borrado a medida que avanzaba el día. Más oficiales aprendieron los detalles completos del incidente. La conversación que una vez había sido susurrada ahora se decía en tonos bajos pero urgentes. Los oficiales que alguna vez habían respetado a Brad por su actitud de tipo duro estaban comenzando a distanciarse. Incluso el liderazgo del distrito, que a menudo había hecho la vista gorda ante la conducta cuestionable de Brad, sabían que esto era diferente. No había forma de esconderse de lo que venía. Brad, tienes que prepararte, advirtió Daniels. Su tono ya no era de reproche sino comprensivo. Asuntos internos va a estar a la altura de esto, y una vez que comiencen a cavar, encontrarán todo. El rostro de Brad estaba pálido, su habitual fanfarronería se había ido. Todo. Daniels asintió lentamente. Todo. Cada queja que ha sido barrida bajo la alfombra, cada parada cuestionable que has hecho, cada informe que no cuadra del todo, van a venir a por ti. Con todo, tenían a Brad recostado en su silla pasándose una mano por el pelo. No solo estaba preocupado por las consecuencias de este incidente, estaba aterrorizado de lo que Asuntos Internos descubriría. Su historial no era impecable y lo sabía. Habían presentado docenas de quejas en su contra a lo largo de los años, la mayoría de ellas por fuerza excesiva o paradas con prejuicios raciales. Ninguna de esas quejas se había detenido gracias al muro azul del silencio que lo protegía, pero Marcus Williams no era un oficial cualquiera. Era la única persona que podía derribar ese muro mientras el reloj avanzaba. El destino de Brad se estaba volviendo cada vez más claro. Ya no era el depredador. Ya no era el que tenía el control por primera vez en su vida. Era la presa, y los lobos se acercaban esa noche cuando el precinto se calmó y el zumbido de la actividad del día comenzó a desvanecerse. Brad se sentó solo en su oficina mirando su reflejo en la ventana oscura. Su carrera, su vida como ella sabía, se le estaba escapando de las manos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus se sentó en su propia oficina preparándose para la siguiente fase de la batalla. No se trataba solo de un mal oficial, se trataba de un sistema que había permitido que hombres como Brad prosperaran durante demasiado tiempo, y mientras Marcus se preparaba para dar los siguientes pasos, sabía una cosa con certeza: la justicia estaba llegando y no iba a ser gentil. El ajuste de cuentas se desarrolla. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del precinto, proyectando largas sombras sobre los pasillos tranquilos. El ajetreo habitual de los oficiales preparándose para sus turnos fue atenuado, reemplazado por un aire de inquietud que persistía como una nube oscura. El oficial Brad estaba sentado en su escritorio con los ojos hundidos mientras miraba la pila de informes frente a él. Aunque su mente estaba lejos del papeleo, sabía que en cualquier momento las consecuencias de sus acciones se derrumbarían y no habría escapatoria. Había sido una larga noche sin descanso. El sueño lo había eludido. El peso de los eventos del día anterior lo presionaba implacablemente. Cada vez que cerraba los ojos, vio a Marcus Williams de pie y compuso su presencia como una reprimenda silenciosa a todo lo que Brad había construido. Su carrera por primera vez en su vida. Brad no estaba seguro de cómo navegar por los problemas que había creado en la ciudad. Marcus ya estaba en movimiento. Había pasado las primeras horas de la mañana reuniendo pruebas, haciendo llamadas y preparándose para lo que vendría. Marcus no iba a dejar pasar esto. El arresto había sido el punto de inflexión en una larga serie de injusticias que había presenciado tanto como oficial como hombre negro en un sistema que había sido diseñado para trabajar en su contra. Sabía que no estaba solo. Había innumerables otros que habían estado en el lado receptor de oficiales como Brad, pero ahora estaba en posición de asegurarse de que esas voces fueran escuchadas. Marcus se sentó en su escritorio. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Era la subdirectora Sarah Thompson. Marcus, soy Sarah. Acabo de terminar de revisar todo lo que enviaste, dijo su voz firme pero teñida de urgencia. Tenemos suficiente para iniciar una investigación formal sobre Brad y sus acciones, pero esto ya no se trata solo de él. Por lo que hemos descubierto, parece que todo el distrito ha sido cómplice de encubrir años de mala conducta. Marcus se reclinó en su silla asintiendo mientras asimilaba la noticia. Había sospechado que Brad no estaba actuando en el vacío. Su comportamiento había sido posible gracias a un sistema que había permitido a oficiales como él operar sin miedo a las repercusiones. La delgada línea azul, como se la llamaba a menudo, había protegido a Brad de la rendición de cuentas durante demasiado tiempo. Es hora de desmantelar ese muro. Marcus dijo con voz firme que debemos hacer de Brad un ejemplo y demostrar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los oficiales que juraron defenderla. Estoy contigo, Sarah respondió. Ya he movilizado un equipo. Nos dirigimos al distrito ahora para comenzar la investigación. Deberías estar allí cuando confrontemos a Brad. Después de todo, este es tu caso. Marcus estuvo de acuerdo.
No se trataba solo de responsabilizar a Brad por sus acciones, se trataba de volver a apuntar a la integridad de la aplicación de la ley. La idea misma de asuntos internos existía para erradicar la corrupción, pero durante demasiado tiempo, oficiales como Brad se habían deslizado entre las grietas. Hoy, eso iba a cambiar a media mañana. El equipo de asuntos internos llegó al precinto, el sonido de sus pasos resonó por los pasillos mientras marchaban con maletines en la mano, sus expresiones severas y resueltas. No había duda de su propósito. Los oficiales que habían estado haciendo sus rutinas matutinas se detuvieron, sus ojos se abrieron al reconocer la inconfundible autoridad de los investigadores de IA. El oficial Brad, sentado en su escritorio, sintió el familiar nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Había esperado ingenuamente que lo peor pasara, que tal vez, solo tal vez, todo este lío se barriera bajo la alfombra como tantos otros incidentes antes, pero tan pronto como vio a Sarah Thompson entrar al recinto flanqueada por un equipo de agentes, supo que su destino estaba sellado. Bradshaw. Sarah gritó, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Brad levantó la vista con el rostro pálido, podía sentir todos los pares de ojos en el precinto sobre él, mirando, esperando. Sus compañeros oficiales, los que habían una vez se rió de sus historias de romper las reglas, ahora estaba congelada en el lugar, insegura de lo que estaba a punto de suceder, pero sabiendo que fuera lo que fuera, no sería bueno. Teníamos que hablar. Sarah continuó con la mirada fija en Brad. Ahora Brad se puso de pie lentamente, sintiendo las piernas como plomo mientras seguía a Sarah a una de las pequeñas salas de interrogatorio en la parte trasera del recinto. La habitación estaba fría y estéril, el tipo de lugar donde la verdad se saca a la luz, le guste o no al sujeto. Brad había realizado docenas de entrevistas en esta misma habitación, pero ahora, por primera vez, estaba al otro lado de la mesa. Sarah se sentó frente a Brad, sus ojos escaneando su rostro en busca de cualquier signo de remordimiento. Había tratado con oficiales como él antes, arrogantes, orgullosos y profundamente arraigados en su propio sentido de superioridad, pero hoy Brad parecía más un hombre. Aferrándose a los últimos hilos de su carrera, el oficial Bradshaw. Sarah comenzó su tono formal. Actualmente está bajo investigación por el arresto injusto y la detención ilegal de Marcus Williams, agente superior de asuntos internos. Además, hemos descubierto un patrón inquietante de mala conducta en su registro, incluidas numerosas quejas de perfil racial, uso excesivo de la fuerza e informes falsificados. ¿Tiene algo que decir por sí mismo? La boca de Brad se secó. Sabía que esto vendría, pero escuchar la palabra dicha en voz alta lo hizo real. No había salida ahora. Podría intentar negarlo, intentar explicar sus acciones como un malentendido, pero sabía que eso no funcionaría. La evidencia era demasiado abrumadora. No sabía quién era. Brad tartamudeó. Su voz era débil. Estaba actuando como un agente federal. Solo sospechaba. La expresión de Sarah no vaciló. Sospechoso. Conducir un automóvil siendo negro es sospechoso para usted. Bradshaw detuvo a Marcus por sus propios prejuicios, no porque estuviera infringiendo alguna ley, y ese es el problema. Esto no fue solo un error, fue un acto deliberado de perfil racial, y no es la primera vez que haces esto. El corazón de Brad latía con fuerza en su pecho, podía sentir las paredes cerrándose en su carrera, deslizándose con cada palabra que Sarah decía. Yo estaba haciendo mi trabajo, insistió, aunque su voz carecía de convicción. No estabas abusando de tu poder, replicó Sarah, su voz cada vez más aguda, y lo has estado haciendo durante años, aunque esta vez te metiste con la persona equivocada, y ahora vas a responder por ello. Antes de que Brad pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió y Marcus entró. Había estado observando desde el pasillo, esperando el momento adecuado para enfrentarse al hombre que había tratado de humillarlo. Ahora ese momento había llegado. Brad miró a Marcus, su rostro era una mezcla de miedo y desafío, pero Marcus no se inmutó. Ahora tenía la ventaja, y Brad lo sabía. Oficial Bradshaw. Marcus, dijo, su voz tranquila pero firme, pensaste que podrías arrestarme, arrojarme a una celda y salirte con la tuya por quién eres, pero aquí está la cuestión, no estás por encima de la ley, y hoy vas a aprender que la dura. Brad tragó saliva con fuerza, su mente corría mientras intentaba pensar en algo, cualquier cosa, que lo salvara, pero no había nada más que decir. Sarah se puso de pie señalando el final del interrogatorio. Oficial Bradshaw, por la presente queda suspendido en espera de una investigación completa sobre su conducta. Empaca tus cosas. Terminaste aquí. Brad se sentó allí, su mundo se derrumbó a su alrededor. Marcus se giró para irse, pero antes de salir por la puerta, miró a Brad por última vez. Esto no se trata solo de ti, Brad. Marcus dijo en voz baja. Se trata de todas las personas a las que has hecho daño a lo largo de los años y, a partir de mal, las cosas van a ser diferentes. Brad observó en silencio mientras Marcus salía de la habitación. El peso de sus acciones finalmente se posó sobre él como una manta pesada y sofocante. Su carrera, su reputación,
Todo por lo que había trabajado se había ido y no había nadie a quien culpar más que a él mismo fuera del precinto. Marcus se quedó con Sarah mirando cómo el equipo de investigación comenzaba su trabajo. El precinto estaba a punto de sufrir una revisión completa y Brad era solo el comienzo. Lo hiciste bien hoy. Sarah dijo que su voz se suavizó ahora que la confrontación había terminado. Marcus asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Esta no fue solo una victoria para él, fue una victoria para todos los que alguna vez habían sido objeto de discriminación, perfilados o maltratados por un sistema que se suponía que los protegería, pero aún había trabajo por hacer cuando el sol comenzó a ponerse y arrojó largas sombras sobre la ciudad. Marcus sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero hoy habían dado el primer paso. Un sistema bajo asedio. Las consecuencias de los eventos en el precinto comenzaron a extenderse por la ciudad como ondas de choque. La suspensión del oficial Brad fue solo la primera ficha de dominó en caer. A la mañana siguiente, los medios se enteraron de la historia, los titulares aparecieron en todos los medios de comunicación. Oficiales suspendidos después de arrestar injustamente al jefe de asuntos internos. La historia estaba en todas partes y con cada recuento, la reputación de Brad se desmoronó aún más en desgracia. Su rostro, una vez un símbolo de autoridad en su vecindario, se había convertido en la encarnación de corrupción y poder sin control. La indignación pública fue inmediata y feroz en el precinto. La tensión había llegado a un punto de ebullición. Los oficiales que una vez habían hecho la vista gorda ante el comportamiento de Brad ahora luchaban por distanciarse. Todos sabían que una vez que asuntos internos comenzaran a investigar no se detendrían hasta descubrir cada caso de mala conducta. Brad no era el único bajo escrutinio. Todo el precinto se había convertido en un objetivo de investigación. Marcus Williams, el hombre en el centro de todo, había regresado al trabajo con una resolución tranquila. Como jefe de asuntos internos, su trabajo siempre había sido erradicar la corrupción, pero esta vez se sentía personal. El sistema en el que había trabajado durante años lo había traicionado, tratándolo no como un agente superior, sino como otro hombre negro sin rostro sometido a un escrutinio injusto, pero ahora tenía el poder de asegurarse de que nadie más tuviera que soportar lo que él hizo. En los días siguientes, Asuntos Internos lanzó una investigación a gran escala sobre el precinto. Equipos de agentes llegaron revisando archivos, realizando entrevistas y juntando años de mala conducta que habían sido barridos bajo la alfombra. El oficial, Brad, no estaba el único con esqueletos en su armario. Había docenas de quejas, todas convenientemente enterradas, todas involucrando a un pequeño círculo de oficiales que habían usado sus placas como escudo para ocultar sus abusos de poder. Uno por uno, los oficiales que una vez estuvieron al lado de Brad comenzaron a criticar al oficial Harris, que se había sentido incómodo desde el principio. Fue uno de los primeros en hablar en una entrevista con Asuntos Internos. Contó las muchas veces que había presenciado a Brad extralimitarse en su autoridad, deteniendo a conductores negros sin motivo, usando fuerza excesiva y justificando sus acciones con un racismo apenas velado. Harris, como muchos otros, había hecho la vista gorda por miedo a ser condenado al ostracismo por sus compañeros oficiales, pero ahora, con la investigación en pleno apogeo, se dio cuenta de que su silencio lo había convertido en cómplice. No fue solo Brad. Harris admitió durante su entrevista que había otros tipos que se reirían de eso, lo llamarían solo otro día en el trabajo, pero no estaba bien. Todos sabíamos que no estaba bien. A medida que más oficiales se presentaban, el alcance de la investigación se amplió. Lo que comenzó como una investigación sobre las acciones de Brad se convirtió rápidamente en una exposición de corrupción sistémica. Asuntos Internos descubrió un patrón de mala conducta que se remontaba a años atrás e implicaba no solo a Brad, sino a varios oficiales de alto rango que habían encubierto activamente las quejas. La red de engaño y corrupción era profunda y ahora se estaba desenredando ante los ojos de todos. Mientras tanto, el oficial Brad estaba viviendo su propio infierno personal, suspendido del deber y enfrentando la posibilidad de una gran cantidad de cargos criminales. Se había convertido en un paria en la comunidad policial. Sus antiguos colegas lo evitaban, negándose a devolver sus llamadas. No podía caminar por la calle sin sentir los ojos del público sobre él, juzgándolo por el hombre que había demostrado ser. Los medios lo habían pintado como el chico del cartel de todo lo malo con la policía y, en muchos sentidos, no se equivocaban. Brad pasaba sus días caminando por su pequeño apartamento mirando su teléfono mientras vibraba con notificaciones de nuevos medios de comunicación y mensajes de abogados. Había pensado en luchar contra los cargos, tratando de hacer girar la situación como un malentendido, pero sabía en el fondo que no funcionaría. La verdad era demasiado clara, demasiado evidente para ser ignorada. Había dejado que su racismo y arrogancia lo cegaran.
Y ahora estaba pagando el precio una noche mientras Brad estaba sentado en su sofá perdido en sus pensamientos. Sonó su teléfono. Era su abogado, un hombre sensato que había representado a muchos oficiales en el pasado, pero tenía la sensación de que este caso era diferente. Brad, tengo malas noticias, dijo el abogado. Su tono era cortante. Asuntos internos, está recomendando cargos criminales, perfil racial, encarcelamiento falso y mala conducta oficial. No están jugando. Brad sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Había esperado repercusiones, pero la realidad de los cargos criminales no se había asimilado del todo hasta ahora. ¿Qué hago? Brad tartamudeó, su voz débil. El lado del abogado. Cooperas, aceptas cualquier trato que te ofrezcan. Si luchas contra esto te romperán. Brad se dejó caer en el sofá y su mente dio vueltas. La imagen de Marcus Williams, de pie, erguido y sereno, mientras salía del recinto, pasó por su mente. Había estado tan seguro de sí mismo, tan seguro de que tenía el control. Ahora todo lo que quedaba era la fría realidad de su propio fracaso, mientras que el mundo de Brad se desmoronaba. Marcus se estaba preparando para la siguiente fase de la investigación. La corrupción en el recinto estaba más extendida de lo que había previsto y, a medida que pasaban los días, la profundidad de la mala conducta se hacía evidente. Los agentes que habían operado durante mucho tiempo con impunidad ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones y Marcus, como jefe de asuntos internos, estaba liderando la carga. Siempre había creído en la misión de las fuerzas del orden, que se trataba de proteger y servir a la comunidad, pero a lo largo de los años había visto a demasiados agentes perder de vista esa misión al usar su poder para oprimir en lugar de elevar. Esta investigación no se trataba solo de Brad, se trataba de sentar un precedente. Acerca de demostrar que nadie, ni siquiera aquellos que llevaban una placa, estaba por encima de la ley. Una tarde, mientras Marcus estaba sentado en su oficina revisando los últimos hallazgos de la investigación, alguien llamó a su puerta. Sarah Thompson entró con expresión seria pero decidida. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos formales contra al menos 5 oficiales, dijo entregándole a Marcus una carpeta gruesa. Brad está en la parte superior de la lista, pero hay otros tipos que encubrieron quejas, falsificaron informes, etc. Marcus ojeó con acento agudo la carpeta, sus ojos escanearon los nombres y detalles de los oficiales que habían permitido el comportamiento de Brad. Sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Estos eran hombres que habían jurado el mismo juramento que él, pero habían permitido que sus prejuicios y corrupción contaminaran el sistema. Bien, dijo Marcus. Cerrando la carpeta, debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Sarah asintió. No vamos a perseguirlos individualmente. Estamos recomendando una revisión completa del liderazgo del distrito. Este lugar necesita sangre nueva. Oficiales que realmente crean en la misión. Marcus se reclinó en su silla sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto era por lo que había trabajado todos estos años para asegurarse de que la justicia no fuera solo una palabra sino una realidad. Va a ser difícil, agregó Sarah. No todos estarán contentos con esto, habrá resistencia. Marcus sonrió levemente. Siempre hay resistencia cuando intentas cambiar un sistema roto. Pero no podemos detenernos ahora, hemos llegado demasiado lejos. La semana siguiente se hicieron públicos los resultados de la investigación, los medios invadieron el recinto cuando los oficiales fueron liberados esposados, acusados de varios delitos que iban desde la discriminación racial hasta la obstrucción de la justicia. El nombre del oficial Brad estaba en la parte superior de cada titular, un símbolo de la cultura tóxica que se había permitido que se enconara durante demasiado tiempo. La respuesta del público fue rápida, estallaron protestas fuera del recinto exigiendo no solo rendición de cuentas, sino una reforma sistémica. Durante demasiado tiempo, la gente había visto cómo los oficiales abusaban de su poder con pocas o ninguna consecuencia, pero ahora con Marcus Williams liderando la carga, había una sensación de que era posible un cambio real dentro del recinto. El estado de ánimo era de reflexión sombría. Los oficiales que quedan sabían que los días de hacer la vista gorda habían terminado en el departamento de policía interna. Asuntos estaba mirando y Marcus había dejado en claro que nadie era intocable. Mientras Marcus estaba fuera del recinto viendo a la multitud reunirse, sintió una sensación de esperanza. La lucha no había terminado, todavía había batallas por pelear, todavía sistemas por desmantelar y reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo creyó que se estaba logrando un progreso real. El sistema había estado bajo asedio, pero ahora estaba siendo reconstruido, y Marcus sabía que mientras la gente estuviera dispuesta a ponerse de pie y luchar por lo que era correcto, la justicia prevalecería. Mientras el sol comenzaba a ponerse proyectando largas sombras sobre la ciudad, Marcus se alejó del recinto con la cabeza en alto. Se había enfrentado a la injusticia y había contraatacado y, aunque el camino por delante era largo, estaba listo para lo que viniera después, porque al final, la justicia no se trataba solo de responsabilizar a las personas, se trataba de asegurarse de que el sistema funcionara para todos, no solo para los poderosos.
y hoy Marcus había dado un paso más para hacer realidad esa visión. El camino para reformar la ciudad había cambiado. Las calles que una vez servían de descontento silencioso, habían estallado en un fervor de protesta y activismo con ciudadanos exigiendo reformas y rendición de cuentas. Los medios de comunicación seguían reproduciendo la imagen de los oficiales siendo llevados esposados. El más simbólico de todos era el oficial Brad. El público ahora veía al hombre que una vez fue temido por su inquebrantable autoridad. Bajó su rostro reflejando la vergüenza de un sistema roto para Marcus Williams. Esto fue solo el comienzo. La lucha por la justicia nunca fue un sprint, fue un maratón, uno que requirió vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con el cambio, aunque la amenaza inmediata planteada por Brad había sido neutralizada. Marcus sabía que el problema más profundo estaba dentro de la cultura que había permitido que oficiales como él prosperaran. En primer lugar, era una cultura que había infectado a todo el recinto, y tal vez a mucho más. Del propio sistema de aplicación de la ley. Una mañana, Marcus se encontró de pie frente al ayuntamiento, donde se había reunido una gran multitud. Los manifestantes llenaron las calles, sus voces unidas en un solo grito por la justicia. La lectura de carteles y la discriminación racial reformaron la policía y la justicia para todos se balanceaban en el aire, y la energía de la multitud era palpable. Marcus había sido invitado a hablar en la manifestación, un símbolo de esperanza, un hombre que no solo había sobrevivido al sistema, sino que estaba trabajando activamente para desmantelar sus elementos corruptos. Cuando Marcus subió al escenario, el rugido de la multitud se intensificó. Miró al mar de caras jóvenes y viejos, blancos y negros, todos de pie juntos en solidaridad. Esto era más que una protesta, era un movimiento. Marcus levantó la mano para calmar a la multitud, su voz firme y autoritaria. Cuando finalmente habló: gracias a todos por estar aquí, comenzó. Su voz se transmitió por el aire, fuerte, pero mezclada con sinceridad. Esta no es una pelea que comenzó con un policía malo, y no terminará con un solo hombre responsable. Los eventos de las últimas semanas nos han mostrado a todos lo que hemos sabido durante años. Hay una podredumbre profunda en el sistema, pero hoy estamos aquí no solo para señalar los problemas, sino para comenzar el trabajo de construir algo mejor. La multitud vitoreó, pero Marcus no dejó que el momento se demorara. Sabía la gravedad de lo que le esperaba como hombre negro y como alguien que ha trabajado dentro de este sistema durante años. Sé lo difícil que es cambiar algo que ha estado roto durante tanto tiempo. He visto la corrupción, el sesgo y el abuso de poder de cerca, pero también he visto la posibilidad de cambio. No podemos simplemente hablar de reformas, debemos actuar. Necesitamos políticas que reflejen la realidad de que todas las personas, independientemente de su color de piel o antecedentes, merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Una mujer joven en la multitud levantó el puño gritando responsabilidad, y la multitud hizo eco de su grito. Marcus asintió alentado por su pasión. Así es, responsabilidad. Continuó. No es suficiente quitar unas pocas manzanas podridas cuando todo el árbol está enfermo. Necesitamos un nuevo liderazgo en nuestros distritos, una nueva capacitación para nuestros oficiales y, sobre todo, un compromiso con la transparencia y la justicia. La insignia debe representar algo honorable, no un arma para usar contra nuestras comunidades. Marcus hizo una pausa y miró a la multitud sintiendo el peso de su lucha colectiva. Él sabía que los cambios por los que luchaban no llegarían fácilmente, habría resistencia de las mismas instituciones que estaban tratando de reformar. Pero por primera vez en mucho tiempo él creyó que el impulso estaba de su lado. Este es el comienzo de algo más grande. Marcus dijo que su voz se alzaba con determinación. Este es el comienzo de una verdadera reforma. Haremos responsables a nuestros departamentos de policía, exigiremos más de nuestros líderes y seguiremos luchando hasta que la ley nos proteja a todos, no solo a algunos. La multitud estalló en aplausos, sus vítores sacudieron el suelo bajo los pies de Marcus. Marcus no pudo evitar sentir el peso del momento. La energía en el aire no era solo ira, era esperanza del tipo que solo llega cuando la gente finalmente es escuchada. En las semanas posteriores a la manifestación, el cambio real comenzó a tomar forma. Asuntos Internos, bajo el liderazgo de Marcus, continuó su investigación en el distrito, descubriendo una red de corrupción que era mucho más profunda de lo que cualquiera había sospechado inicialmente. Los oficiales de Ed, que alguna vez habían sido intocables, ahora enfrentaban cargos criminales, y la ciudad estaba llena de noticias de reformas que se proponían en todos los niveles de aplicación de la ley. Uno de los cambios más significativos llegó en forma de una nueva iniciativa que Marcus había estado impulsando para programas de capacitación obligatorios centrados en tácticas de desescalada de sesgo racial y participación comunitaria durante demasiado tiempo. Los oficiales de policía habían sido entrenados principalmente en el uso de la fuerza y el control, con poco énfasis en la empatía o la comprensión. Marcus sabía que para cambiar realmente la cultura, tenían que comenzar con la forma en que se entrenaba a los oficiales desde el primer día.
El programa se llamaba Camino a la Justicia y tenía como objetivo reentrenar a los oficiales no solo en los aspectos técnicos de la policía, sino en la filosofía misma de lo que significaba servir y proteger. Marcus siempre había creído que los mejores oficiales no eran aquellos que podían hacer valer su peso, sino aquellos que podían calmar las situaciones antes de que se intensificaran, que podían generar confianza dentro de las comunidades a las que servían. La primera ronda de entrenamiento de Path to Justice comenzó en el mismo recinto donde Marcus había sido arrestado injustamente. Fue un gesto simbólico que envió un mensaje de que este recinto, una vez un refugio para oficiales como Brad, ahora sería el abanderado de la reforma. Todos los oficiales, novatos y veteranos por igual, debían asistir al entrenamiento. La ausencia de Brad del recinto fue sentida por todos. Su nombre se había convertido en Anonymous con la cultura tóxica que estaban trabajando para desmantelar y, aunque algunos oficiales todavía albergaban resentimiento hacia los cambios, la mayoría entendía que las viejas formas ya no eran sostenibles. Aquellos que no pudieran adaptarse se encontrarían expulsados de la fuerza. Para Marcus, el trabajo nunca se detuvo. Sus días los pasaba coordinando con funcionarios de la ciudad, departamentos de policía y líderes comunitarios, todo mientras continuaba con su papel como jefe de asuntos internos. Su historia se había convertido en un símbolo de perseverancia frente a la opresión sistémica, y aunque los medios habían pasado en gran medida a otras historias, el impacto de su trabajo permaneció. Una tarde mientras Marcus estaba sentado en su oficina revisando una nueva ronda de informes, su teléfono sonó. Era Sarah Thompson, la subdirectora que había sido fundamental en la investigación de asuntos internos. Marcus, dijo su tono más ligero de lo habitual, acabo de hablar por teléfono con el alcalde. Quieren reconocerte. Marcus parpadeó sorprendido. Reconóceme. Sí, Sara, continuó, por tu trabajo en la investigación y las reformas. El alcalde está organizando una ceremonia formal. Un reconocimiento. Marcus se rió entre dientes suavemente, aunque la idea de ser reconocido por su trabajo se sentía extraña. Nunca había buscado el centro de atención. No necesito un reconocimiento, Sara, se trataba de hacer lo correcto. Lo sé, Sara, dijo su voz suavizándose, pero a veces es bueno que la gente vea las caras. Detrás del cambio te has convertido en un símbolo de esperanza para mucha gente. Marcus, deberías aceptarlo. Después de una breve pausa, Marcus asintió. Está bien, lo aceptaré, pero esta lucha está lejos de terminar. La voz de Sara estaba llena de calidez. Lo sé, pero hoy deberías tomarte un momento para apreciar lo lejos que hemos llegado. Lo has hecho bien, Marcus. La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el ayuntamiento con la presencia de funcionarios locales, líderes comunitarios y representantes de las fuerzas del orden. Marcus se paró en el escenario mientras la alcaldesa pronunciaba sus palabras llenas de elogios por el trabajo que había hecho, pero cuando Marcus aceptó el reconocimiento, supo que este momento no era solo para él, era para cada persona que había sido arrestada injustamente, maltratada o ignorada por un sistema que les había fallado. Esto, Marcus dijo durante su breve discurso de aceptación, que es solo el comienzo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer y les prometo que no dejaré de luchar hasta que el sistema funcione para todos. Nos lo debemos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y a las generaciones futuras. La audiencia se puso de pie aplaudiendo cuando Marcus dio un paso atrás del podio, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en los corazones de los que escuchaban. Había ganado una batalla, pero la guerra por la justicia, por la igualdad, por la responsabilidad estaba lejos de terminar. Pero hoy, mientras Marcus estaba allí rodeado de aliados y partidarios, sabía que estaban en el camino correcto. El camino hacia la reforma era largo, pero con gente. Al igual que Marcus Williams, que lideró el camino, no había vuelta atrás. La lucha por la justicia continuaría y juntos construirían un sistema que realmente cumpliera su promesa: justicia para todos.